Morales ya está en México. Pero, ¿quién es Evo Morales? ¿Qué ha hecho durante los últimos 14 años como presidente de Bolivia? ¿Y por qué México le concedió asilo político? En este video te lo cuento. El domingo 10 de noviembre, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras 14 años en el cargo, entre protestas por un supuesto fraude electoral en octubre pasado. Los presidentes de Venezuela y México, así como Lula da Silva, expresidente de Brasil, y Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, expresaron su apoyo a Evo Morales y condenaron lo que llamaron un golpe de Estado. Por otro lado, Jair Bolsonaro dijo que la renuncia de Evo Morales había sido resultado del fraude electoral que él mismo había cometido. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que las Fuerzas Armadas de ese país hubieran protegido al pueblo y no solo a una persona. Esto fue por medio de un comunicado publicado en la página oficial de la Casa Blanca de Estados Unidos. Ese mismo día, el domingo 10 de noviembre, México le ofreció asilo político a Evo Morales y un día después el ahora expresidente de Bolivia lo aceptó. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de asilo político? Y además, ¿qué fue lo que hizo Evo Morales para tener que renunciar a su cargo presionado por el ejército de su país? Bueno, el mismo domingo 10 de noviembre, que fue cuando Evo Morales renunció a su cargo, publicó un tuit en el que decía que un oficial de la policía tenía una orden de aprehensión ilegal en contra de él y que grupos opositores habían entrado a su casa de manera ilegal también. Los elementos que el gobierno de México tomó en cuenta para ofrecerle el asilo político fueron los atentados en su contra, esto del allanamiento de su domicilio, y además que su renuncia había sido pedida por las Fuerzas Armadas del país, lo que se leyó como un golpe de Estado. Entonces, durante ese mismo día, el domingo 10 de noviembre, ya más tarde, el presidente Evo Morales realizó la solicitud verbal de asilo político a México y México se lo concedió. El proceso para concedérselo fue que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ofreció el asilo político y una vez que Evo Morales lo solicitó de manera formal, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, lo aprobó. Entonces, el martes 12 de noviembre, un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas voló hasta Bolivia para transportar al ahora expresidente de ese país a México, en donde recibirá asilo político. Pero probablemente se estén preguntando qué es lo que implica darle asilo político a alguna persona y qué es lo que va a tener que hacer México a partir de ahora con Evo Morales. Bueno, el asilo político está basado en distintos convenios internacionales y leyes mexicanas también. Los primeros antecedentes al respecto que México firmó son la Convención de Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Estos dos documentos establecen que el asilo político solo se puede otorgar en casos de emergencia y a personas que no hayan cometido ningún delito. Después tenemos la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que data de 2011 y esta es una ley mexicana. Esta ley establece que todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o su seguridad por ideas o actividades políticas relacionadas con su perfil público podrá solicitar el otorgamiento de asilo político. Los requisitos para solicitar el asilo político son una solicitud por escrito o verbalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcionar los datos de identificación de la persona que lo pide y también la razón por la que está solicitando el asilo político. Todo esto fueron condiciones que se cumplieron en el caso de Evo Morales. Esta ley también establece que en caso de otorgarlo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que proveer los medios para transportar a la persona asilada hasta México, que también fue lo que pasó en este caso. Y además tenemos la Ley de Migración, que es otra ley mexicana, que en su artículo 54 dice que la condición de residente permanente se le otorgará a una persona extranjera por diferentes motivos, entre los cuales está contemplado el asilo político.
Esta ley también establece que quienes estén en México en condición de asilados políticos tendrán el derecho de trabajar en el país a cambio de una remuneración económica y que también pueden entrar y salir del país cuantas veces quieran. Además, que los residentes permanentes, que en este caso sería un asilado político, tiene el derecho de transportar sus bienes a México. Y el siguiente artículo, el artículo 55, dice que se le debe garantizar el derecho a la preservación de la unidad familiar. Esto es que un asilado político puede solicitar la entrada a este país, en este caso sería México, de sus padres, su cónyuge, su concubinario o concubinaria, hijos y hermanos. Y por último tenemos el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que no se extraditará a las personas que estén en nuestro país en condición de asilados políticos. Es decir, que a partir de ahora que Evo Morales pisó territorio mexicano, no puede ser extraditado a Bolivia para ser juzgado por ningún delito, porque llegó a nuestro país en condición de asilado político. Juan Evo Morales Ayma nació el 26 de octubre de 1959. En su juventud crió llamas, vendió helados y fabricó ladrillos, eso entre otros trabajos. Después se empezó a dedicar al cultivo de coca en la zona tropical del Chapare en Bolivia. En 1995 fue la primera vez que ocupó un cargo político como diputado nacional y en 2002 compitió por primera vez por la presidencia de Bolivia. En esa ocasión, Evo Morales perdió las elecciones y las ganó Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que renunciar a su cargo al año siguiente, en 2003, por la guerra del gas, cuando hubo una serie de enfrentamientos entre policías y civiles en los que murieron al menos 70 personas. Más tarde, en 2005, Evo Morales ganó la presidencia de Bolivia con 54% de los votos, y esto lo convirtió en el primer presidente indígena de ese país. Asumió la presidencia el 22 de enero de 2006 en una ceremonia en las ruinas de Tiwanaku a 4.000 metros de altura. Desde entonces, Evo Morales había logrado reelegirse en dos ocasiones. La primera en 2009 con 64% de los votos y la segunda en 2014 con 61% de los votos. Es decir, que su actual administración duraría hasta enero de 2020, con lo cual Evo Morales habría sido presidente de Bolivia durante 14 años consecutivos. ¿Y qué pasó durante este tiempo? ¿Cuáles fueron sus resultados como presidente de Bolivia? Bueno, solo por mencionar algunas cifras, la economía boliviana creció por encima del 3% desde 2004. De 2004 a 2014 la tasa anual promedio de crecimiento fue de 4.9% y el pico más alto llegó en 2013 cuando alcanzó el 6.8%. En materia de pobreza, Evo Morales también logró resultados bastante buenos. La pobreza extrema se redujo en más de la mitad desde 2005, cuando era de 38.2%, y en 2018 llegó a 15.2%. Además, la pobreza moderada en 2005 era de 60.6% de la población y en 2018 llegó a 34.6%. Pero ¿qué fue lo que pasó para que los ciudadanos de Bolivia se manifestaran en las calles del país en contra de lo que sería la tercera reelección de Evo Morales? Bueno, lo que sucedió fue que en 2016 el entonces presidente Evo Morales hizo un referéndum para modificar la Constitución y que le permitiera reelegirse otra vez. La modificación que quería hacer era permitir la reelección del presidente del país por más de 2 periodos consecutivos, que era lo que él ya llevaba en el poder. El resultado de la elección fue negativo, es decir, que el no darle el poder de reelegirse otra vez ganó. La diferencia entre el sí y el no fue bastante pequeña. A favor estuvieron 48% de los votantes y en contra 51%. Estamos hablando de alrededor de 3 puntos porcentuales. ¿Y qué fue lo que hizo Evo Morales ante este resultado? Lo aceptó y dijo, bueno, en el 2020 me voy, total, ya fui presidente durante 3 periodos. Pues claro que no. Impugnó el resultado de este referéndum ante la Corte de Bolivia y la Corte de Bolivia le dio la razón y le permitió presentar una nueva candidatura para las elecciones de este año, que fueron celebradas en octubre pasado, en octubre de 2019.
Entonces, una vez que la Corte le permitió a Evo presentar su nueva candidatura, la registró y estuvo en la boleta de la nueva elección presidencial el 20 de octubre pasado. El día de la elección, con entre 83 y 84% de los votos computados, la tendencia mostraba que sería necesaria una segunda vuelta entre Evo Morales y el opositor Carlos Mesa, porque la diferencia entre ambos era bastante pequeña y no alcanzaba los 10 puntos porcentuales necesarios para declarar la victoria de ninguno de los candidatos. En ese momento, con 83% de los votos computados y la proyección de que iba a ser necesaria una segunda vuelta, el Tribunal Superior Electoral interrumpió el sistema de transmisión de resultados electorales, el TREP, que sería el equivalente a lo que aquí en México es el PREP, y lo reanudó al día siguiente. Después explicarían que esta interrupción fue por ataques informáticos, pero que esto no alteraba para nada los resultados de la elección. Al día siguiente ya estaban computados 96% de los votos y Evo ya tenía una ventaja de 9 puntos porcentuales, lo cual casi aseguraba que ganaría la elección. Entonces, en ese momento, Carlos Mesa denunció un fraude electoral y grupos opositores incendiaron 3 oficinas regionales del Tribunal Superior Electoral. Desde entonces, las protestas continuaron y Evo Morales declaró que la oposición a los resultados de esta elección presidencial tenía un trasfondo racista. En ese momento ya había sido convocado un paro general en el país, lo que Evo Morales calificó como un golpe de Estado. Después, el 1 de noviembre, el Tribunal Superior Electoral anunció el triunfo de Evo Morales en esa elección sin necesidad de una segunda vuelta. Pero 9 días después, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, recomendó que la elección se repitiera. Esto porque en su análisis encontró irregularidades graves. Entre estas irregularidades estaban las fallas del TERP, la falsificación de firmas y actas y las irregularidades en el número de votos recibidos por Evo Morales, sobre todo en el último 5% del conteo. El entonces todavía presidente Evo Morales acató esta recomendación y ese mismo día llamó a realizar de nuevo estas elecciones. Pero para entonces ya era muy tarde. Ese día, tanto la Central Obrera Boliviana como las Fuerzas Armadas del país le recomendaron al presidente Morales que renunciara en su cargo para garantizar la seguridad nacional y no ser cómplice del derramamiento de sangre. Más tarde, Evo Morales renunció a su cargo en cadena nacional. ¿Y qué fue lo que pasó con Bolivia a partir de eso? Bueno, que el país entró en un vacío de poder que ni siquiera está contemplado en la Constitución. ¿Por qué? Porque si falta el presidente de Bolivia, la Constitución contempla que el poder lo tome el vicepresidente, pero él también renunció. ¿Qué es lo que pasa después? Que la Constitución contempla que si también falta el vicepresidente, entonces el poder temporal lo tome el presidente del Senado del país. ¿Pero qué creen? La presidenta del Senado también renunció. Entonces, la última consideración en la Constitución es que si el vicepresidente o la vicepresidenta del Senado falta, el poder temporal lo tome el presidente de la Cámara de Diputados, pero sí, también renunció. Finalmente, el martes 12 de noviembre por la tarde, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia. Esto sucedió en una sesión rápida sin respetar los protocolos de la Asamblea Legislativa y en la que no hubo el quórum suficiente para respaldar esta decisión. Y eso es todo por el video de esta semana. Espero haberles aportado información nueva sobre quién es Evo Morales, qué hizo cuando fue presidente de Bolivia y por qué tuvo que renunciar, y también sobre por qué México le concedió el asilo político y qué es lo que sucederá con Evo Morales a partir de ahora en México. Si les gustó este video, no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Esos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden entrar a nuestro perfil de Patreon, en donde nos pueden donar desde $1 para que sigamos haciendo lo que nos gusta y trayéndoles este tipo de videos. También recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo. Nos gusta mucho saber qué es lo que piensan sobre los temas de la semana y siempre
siempre respondemos lo que ustedes comentan. No olviden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas de opinión. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Expresidenta de Argentina celebró que las Fuerzas Armadas de ese país... En materia de pobreza, Evo Morales también y ganó con para emitir una respuesta de esta elección electoral